Ya nos queda por hablar de la evaluación de rústica. Aquí podríamos estar 1 hora, que es lo que vamos a estar, o podríamos estar 10 días. Pero al final yo voy a hablar un poquito antes de que nos metamos en faena, y pues no, esto que he hecho es una tontería. Bueno, digo, antes de meternos en faena, bueno, voy a dejar la pantalla. Porque la evaluación de rústica es un poco tabú que hay en muchos sitios, en muchas profesiones, porque parece que es súper complicado, que es terrible y tal. Hombre, sí. La verdad es que si uno quiere ser un buen evaluador de finca rústica, tiene que saber y conocer el mundo de la rústica, ¿no? Nosotros que valoramos inmuebles porque creemos y de hecho sabemos en lo que es un inmueble y lo vivimos. Y luego trabajamos con ellos porque sabemos cuál es una calidad buena, una calidad mala, qué tipos de calidades hay, qué tipos de construcción, cuáles son los aspectos más demandados en un momento determinado. En fin, sabemos bastante acerca de los inmuebles. Pero claro, cuando hablamos de rústica, nos perdemos un poco y eso nos da una inseguridad importante. Y es verdad, es verdad, y deberíamos conocer más el mundo de la rústica, pero tampoco nos debe asustar. Es verdad que para conocer el mundo de la rústica habría que habría que conocer en principio los suelos, ¿no? En suelos hay un mundo, a nivel geológico, de qué tipo de composición de suelos, si son arcillosos, si no, arenosos, en fin, hay muchísimos, suelos con unas características determinadas, ¿no? En fin. Por otro lado, conocerla muy a fondo los aprovechamientos y los cultivos de la rústica. Hay distintos aprovechamientos, hay regadío, hay secano, entonces secano puede haber cereales, puede haber pastos, puede haber matorral, puede haber, en fin, puede haber dehesas, puede haber, hay muchísimos tipos de suelo y de cultivos ni hablamos, ¿no? Y además en frutales, cítricos, mil historias. Pero claro, conocerlo todo y saber qué es lo bueno en cada caso, ¿eh? Por ejemplo, si decimos una finca de olivar, bueno, ¿de qué tipo de olivo? ¿De olivo de molino o de aceite? O sea, de aceite o de mesa, de aceituna de mesa. Y dentro de los aceites, oye, tenemos picual, tenemos, bueno, manzanilla, tenemos de todos los tipos y características de aceitunas para aceite, ¿no? Para molino. En definitiva, nos encontramos inseguros, y es verdad, o sea, que tiene toda la razón de ser, de encontrarnos inseguros, pero lo que no podemos es renunciar a conocer este mundo de la evaluación de rústica y hacerlo. Para empezar a hablar, os puedo decir que el 80% de las evaluaciones de rústica se hacen, salvo en algunos casos muy concretos que ahora vemos, se hacen por el método comparativo, método de comparación. O sea, y además el método más eficaz y más seguro. O sea, se ha intentado por las administraciones normalizar o regular por distintas metodologías las tasaciones de rústica y todas han sido un desastre. Y luego lo veremos. En definitiva, si la voy a hacer por comparación, es relativamente sencillo. Es que además, aparte de los típicos portales de Idealista, de Fotocasa, etcétera, etcétera, que vienen todo tipo de inmuebles y entre ellas parcelas o terrenos, nos vamos a encontrar con que hay portales específicos de fincas rústicas. O sea, que vamos a tener incluso más información o en más sitios que las habituales para un inmueble normal. Con lo cual, yo para hacer una evaluación de una finca rústica, la voy a hacer por comparación, no debo tener problemas. Sí me tengo que fijar muy bien en las características. ¿Cuáles son los valores que inciden en una finca rústica, ¿no? ¿Cuáles son las características que inciden en los valores de una finca rústica? Oye, pues, por ejemplo, es que son distintos de los inmuebles normales. Por ejemplo, su accesibilidad. Esto es que, bueno, el primero, su relación con el núcleo urbano cercano, ¿no? O sea, es verdad que las fincas están cerca de los pueblos de la ciudad valen más, porque sí, que las que están muy alejadas. Entonces, primero, la cercanía o no a núcleos urbanos. Segundo, la accesibilidad. Esa accesibilidad, que no es lo mismo una finca rústica a la que yo llego directamente desde carretera con otra que tengo que soportar 5 kilómetros de carril. No tiene nada que ver. Bueno, aparte de eso, un factor que muy pocas veces consideramos, la pendiente. La pendiente hace que una finca sea cultivable o no sea cultivable. Entonces, es un dato que podemos obtener y que nos va a dar una idea ya. Cuando vemos las cosas por internet desde arriba, parece que todo es plano. Bueno, la pendiente. Fundamental también el agua. El agua, bueno, es que el agua permite que una finca sea de regadío o no. Incluso algunas de regadío que no tienen agua bastante o no tienen dotación legal bastante para regar toda la finca. Y no es lo mismo
los aprovechamientos que se dan, y ya lo veremos, de una cebada o un cereal de regadío que uno de secano. O sea, es que multiplica por 2. O sea, lo que uno saca 3.000 kilos hectárea, el otro saca 6. ¿De acuerdo? O sea, en la cuestión de que sea regadío o no regadío. El vallado también es importante. O sea, no es una finca vallada que eso vale un dinero, de una finca sin delimitar, ¿no? Además de causa, origen y causa de problemas, pues tiene muchos problemas para, por ejemplo, fincas cinegéticas, pues pierden un montón de caza o de animales. ¿Qué más valores? Bueno, si tiene o no tiene una hacienda, un cortijo, una masía, llamémosle como queramos, ¿no? Si tiene una construcción. Y dentro de las construcciones, si tiene una construcción de uso y disfrute, que puede tener un valor, o algunas construcciones que son necesarias para el desarrollo de la producción de la finca, ¿no? Luego, por supuesto, ¿qué tipo de cultivo tienes? Cuando decimos olivar, bueno, olivar, hay que decir el marco al que están plantados, ¿no? Hay muchos sitios que el olivar se planta en un marco de 8x8, de 10x10, es decir, a 8 metros de distancia o 10 metros de distancia unos de otros. Pero luego hay gente que ha querido aprovechar y ha metido lo que se llama el cinquillo, es decir, entre cada 4 ha metido uno en el centro. Eso hace que haya menos producción por árbol, pero tiene más árboles. Bueno, eso es un dato más, ¿no? Luego, bueno, podría seguir hablando aquí de características identificativas de la finca, pues muchísimo. Pero a fin de cuentas, os lo decía antes, el 80% de ellas las vamos a valorar por el método de comparación. Y antes os hablaba de portales, y yo también ahora os digo, os lo puedo decir un poco de broma, porque ya con mi padre, que yo empecé a hacer valoraciones, hace de esto muchísimos años ya, pues decía que había un método que no fallaba. Cuando tienes que hacer una valoración de una rústica, vete al pueblo, vete al bar del pueblo, tómate un par de cafés o de machaquitos o lo que quieras, empieza a tirarle de la lengua al camarero, ¿no? Y seguro que el de al lado ya se mete en la conversación, al final te hagan contando en cuánto vendió fulanito, zutanito y menganito. Pero bueno, al margen de la coña, o bien, como decía antes, vamos a valorar por el método de comparación, o bien vamos a irnos a valorar una explotación. Pero la explotación, por el método de actualización de renta, que es al que a todos se os indigestará un poquito este tema, la vamos a hacer solamente en 3 casos. Uno, si es que por razones porque la finalidad, si la finalidad es una expropiación, o por razones urbanísticas, para la construcción de una junta de compensación, en esos casos tendremos que hacerlo la valoración por actualización de renta o capitalización, como queréis llamarle. 2, si es una valoración hipotecaria, tendremos que acogernos a la orden ECO 805 y también estaremos obligados a hacerlo por actualización de renta o capitalización. Y 3, si es que realmente es una finca en explotación, lo cual en España pues puede haber un 2%, un 5%, un 10% de finca en explotación. Digo en número, no en superficie. Lo que pasa es que las fincas en explotación, por lo mejor está hablando de 500 hectáreas o de 800 hectáreas, mientras que luego hay 40.000 fincas de media, 1, 3, 2, 4. Entonces, lo normal es que no me toque una finca en explotación. Para valorar una finca en explotación en condiciones, yo sí os digo que haría falta contar con la ayuda de un técnico, sea un perito agrícola o un ingeniero agrónomo, lo que queramos, para hacerlo en condiciones. Y luego veremos cuáles son los procedimientos. Pero la regulación que tenemos para hacerla, tanto hipotecaria como para las expropiaciones, como para la urbanística, es una regulación muy burda. Porque fijaros, ya no me habla de los rendimientos de esa actividad, de esa explotación, ¿no? Y de los gastos. Oiga, ¿cuáles son los rendimientos y los gastos? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger al propietario o a la gerencia o a la sociedad que explota aquello y pedirle los datos contables de los 3 o 4 o 5 últimos años para saber cuáles han sido los ingresos, cuáles han sido los gastos, cuál ha sido el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso es harto complicado. Primero, que te lo den. Segundo, aunque tengas 3 años, eso no es indicativo. Sabéis que el mundo agrícola pues es tan cambiante que llevamos 3 años de sequía o 4 de lluvias intensas, 3 de no sé qué, 4 de... y nunca está a gusto de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, es muy complicado. Pero la normativa, como os digo, es tan burda, porque la verdad es que ahora lo vamos a ir viendo, es absurda, que nos habla ya de las rentas reales o potenciales, con lo cual ya nos vamos por petenera. En el momento que nos has dicho rentas potenciales, quiere decir que podemos considerar no los rendimientos que da una finca, que eso ya os digo que es complicado y habrá que analizarlo muy a fondo, sino los rendimientos que pudieran tener la finca. Y entonces empiezan a aparecer estudios y tablas que nos lo da todo. ¿Cuántos kilos tiene que producir esto?
a cuánto vendo el kilo y qué gastos tiene el cultivo de ese producto, ¿no? Bien, pues he hecho un encabezamiento muy grande de todo este tema de rústica para intentar deciros que al final es muy sencillo, que vamos a ir a una valoración por comparación y cuando tengamos que ir a una valoración por el método de capitalización o actualización de renta, vamos a seguir las instrucciones de la normativa y nos lavamos las manos. Y que para hacerla hay mucha información en la red. Y os voy a enseñar por dónde, de tal manera que si os toca alguna vez una valoración rústica por actualización, podáis acceder a esa información. Bien. La valoración de rústica. Ya os digo, casi siempre por comparación, existiendo mucha información en testigos, portales, etcétera, pero es conveniente aprender el método de capitalización. Bueno, en cuanto al precio de la renta de la tierra, que es un apartado que hay aquí, os digo que como relación, que el precio de la tierra en España está sobrevaluado, o sea, la rentabilidad de la tierra es muy baja con respecto al valor en sí del inmovilizado, del dinero que tienes ahí bloqueado, ¿no? Con lo cual, intentar hacer una valoración de la tierra por su productividad es absurdo, porque siempre que toque este factor de producción o de rendimiento, va a variar el valor de la tierra un disparate para arriba o un disparate para abajo. Bien, ¿cómo se hacen estas valoraciones? Bueno, vamos a utilizar siempre el método de comparación y tan solo capitalización de rentas actuales y o potenciales para fincas en explotación. ¿Y qué pasa con otros edificios ligados a esto? Pues por coste de reposición neto. Entonces vamos a valorar la tierra por un lado y lo que hay encima sean edificios o instalaciones por coste de reposición. ¿De acuerdo? Bien. Los métodos, por tanto, que vamos a usar son comparación, actualización de renta y coste de reposición. Bien. Esto no os voy a cansar porque esto es un resumen, bueno, un recordatorio de lo que son cada uno de ellos. El de comparación ya sabéis qué, pero tiene que ser aplicable a toda base de inmuebles, pero tiene que existir un mercado determinado de fincas que se vendan y se compren, ¿no? Este es el que nos va a funcionar para pequeñas fincas de recreo sin explotación clara. Yo muchas veces a lo mejor voy a Asturias y ahí todas las fincas son de 2.000 metros, 1.500, 3.000 metros, 8.000 metros. Y bueno, ¿cuántas vacas te caben y cuánta leche da eso? ¿No? O sea, como tengamos que valorar esto por la producción, vamos de culo. Al final, comparación. O actualización de renta. ¿Bueno? Bien, aquí decimos que es un método que en principio es aplicable a todo inmueble susceptible de producir rentas, que se calcula un valor técnico determinado, valor de actualización, que permite calcular el valor de un bien determinado. Que es necesaria una información detallada de ingresos y gastos. O bien tener un conocimiento profundo de los rendimientos y costes agrarios, situación que nosotros dominamos relativamente poco. Bien, y el método del coste sabemos todo lo que es. ¿Vale? Valoración por el método de actualización de renta. Aquí os quiero hacer también un hincapié. Es decir, esto que vamos a ver ahora es el método tradicional de cálculo del valor de rústicas por actualización de renta. El método tradicional. Y ya os diré luego en qué está la diferencia con los métodos que establecen las normativas, tanto la ECO como la ley del suelo y el reglamento de evaluaciones concreto, qué diferencias se producen con respecto a este que yo considero que es el método clásico. Bien, en este método clásico se trata de adivinar ingresos y gastos, o saberlos, como ya decimos, ¿de acuerdo? O ingresos y costes, me da igual, y se establece una igualdad que es en base a la cual determinamos el precio de la tierra. Esa igualdad es que los ingresos menos costos es igual a la renta de la tierra más el beneficio de su explotación. Coño, ¿esto qué es? Bien, que yo no voy a tratar de capitalizar o actualizar la renta de ingresos menos costos y esa directamente capitalizarla, sino que esa renta se está produciendo no solo porque yo tengo una propiedad y le exijo un rendimiento económico, sino porque hay alguien que la está explotando, ¿de acuerdo? Y eso se llama beneficio de la explotación o del explotador. Si queréis, en muchas zonas se habla del aparcero, y en muchos casos se habla de la parcería al 50%, de decir, oye, tú la explotas y la mitad para cada uno, ¿no? Bueno, es una forma de entender esto, ¿no? Claro, ¿qué cantidad es para cada uno? En la parcería se suele decir la mitad para cada uno. ¿Por qué? Porque el propietario, que normalmente el hijo del dueño anterior estudió en la capital, es abogado, ahora trabaja en la capital, no tiene ni puñetera idea de cómo se explota la finca, busca un tío del pueblo que la explota y le acaba diciendo, oye, tú la llevas y la mitad para cada uno, ¿no? Bueno, en este caso han decidido que esa renta, de ingresos menos gastos, menos costos, se reparta el 50% entre R y B. Pero el método clásico de valoración de rústica
implica este concepto de que la renta neta inicial que se produce hay que repartirla en dos partes. ¿De acuerdo? En la renta de la tierra, que es la que habría que capitalizar, y el beneficio del que la explota. Y determinar qué proporción entre uno y otro, eso ya no está en ningún sitio. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente, si yo conozco los ingresos y los gastos, o los costes, y le quito el beneficio del explotador, tengo la renta de la tierra, que es la que a su vez ya capitalizo. Directamente, esa capitalización bueno, esto ya son pajas mentales, como se suele decir, de a ver, ¿cómo cuantifico cuánto es el beneficio del explotador? Eso es lo que se diga. Lo que se diga, lo que se acuerde. Es que no hay nada regulado. Por tanto, fijaros la variabilidad de este tipo de evaluaciones. Si yo determino que el beneficio que la explota va al 50%, me quedará una cantidad de renta determinada para sacar el valor de la finca por capitalización. Pero si yo digo que el beneficio del explotador, que con un 20% tiene carrera, pues me está quedando una renta mucho más alta y por tanto la finca valdrá mucho más. Entonces, como no hay nada regulado, pues empezamos bien. Bien. O sea que esto no hace de mucho caso. Ya os digo que hay quien dice que es el 50 y otro dice que entre el 12 y el 20, que es una proporción razonable, un porcentaje razonable de beneficio para el explotador. Bien, la diferencia clave entre este método y lo que dice la ley del suelo o la orden ECO es que en las formaciones con finalidades expropiatorias o hipotecarias, son las finalidades de ambas, no se hace distinción de la rentabilidad de la explotación, por lo que se capitaliza la totalidad. Fijaros qué barbaridad, o sea, empezamos dando bandazos, ¿no? Es decir, que para orden eco y demás, en ingresos menos gastos da renta y punto pelota, se capitaliza eso y se acabó. Bien. Porque no se dice nada más que se capitalizará la renta anual real o potencial al tipo tal, punto. Bien. Aquí os digo que hay unos casos prácticos y en uno de ellos consideran que hay un 12% para el beneficio del explotador y el otro un 50%. Pues imaginaros qué diferencia de valores vamos a obtener. Bien, una vez sacada cuál es la renta, sea toda o una parte porque le quite el beneficio del cultivador o explotador o algo, pues ya calculamos el valor de la tierra capitalizando esa renta. Y ahora viene la segunda parte. ¿Y cuál es la tasa a la que hay que capitalizar esa renta? Bueno, a ver, el método clásico, vuelvo a lo mismo, de evaluación de rústicas, nos dice que las rústicas son el valor más seguro que se puede tener en una inversión y que, por tanto, su rentabilidad es inversamente proporcional a lo mismo. Es decir, que si cuando hablamos de vivienda con un 4,5 o un 5% vamos, si hablamos de local que tiene algo más riesgo, vamos ya al 7%. Si vamos a hablar de industria que tiene más, vamos al 9%. Si bajamos en sentido inverso, la tierra, que es el que menos riesgo tiene que estar por debajo del 4, 4,5, que hablamos de una vivienda. Se habla normalmente en tasas de capitalización en torno al 2-3%, que sería lo razonable. Es decir, exigirle a la tierra un rendimiento entre el 2 o el 3% de lo que vale la inversión allí. Bien. Pero fijaros, la ley del suelo hablaba en principio de que esa capitalización habría que hacerlo, y ahora me empieza a hablar de deuda pública, de bonos del Estado, de historia filipina. Te digo, pero bueno, ¿qué coño tiene que ver? Nunca mejor dicho, la lechuga con la... O sea, capitalizar en base a unas tasas de deuda pública. Luego se equivocan, ven que esto es un desastre, porque va cambiando la deuda pública entre 2 y 6 años y la deuda pública 3. Vamos, lo que se publica como deuda pública 3 años, o bono a 3 años. Y ahora me dicen que eso es un valor muy inestable y lo han pasado a 30. ¿Sí, no? Bueno, pues, esperad un momento. Fijaros, me he preocupado en hacer esto para vosotros. Coño. Ahora, esto es el resultado de los últimos 3 años, y aquí podemos ver en cuánto ha estado. Pues es que este no es, está en el de arriba, aquí sí. Hay 2 páginas. Bonos a 3 años, fijaros, menos 0,53, menos 0. Joder, o sea que voy a capitalizar un tipo negativo. Claro, ahí es donde se dan cuenta de que esto no puede ser y que este no puede ser el indicador al que hay que capitalizar. ¿De acuerdo? Y deciden que no, que lo vamos a pasar a las obligaciones de los bonos a 30 años. Mira, 1,19,94, 2,79. Hombre, ya está más cercano a lo que decíamos antes, capitalizar en el entorno del 2-3%. Pero es que fijaros lo que ha pasado. Es el 20-21-22, porque estamos en el 23. Y mirad dónde tenemos ya los bonos a 3 años, a 3,20%.
¿eh? Y a 30 años en el 4,02. Esto es un disparate. O sea que las fincas valen y suben de valor como la bolsa, ¿no? Esto es algo así, ¿no? Pues mañana, en vez de un 4 es un 6, y bueno, ¿qué pasa? Que al capitalizar al 6%, la finca vale pues 3 veces menos. ¿Y qué pasa? Que cuando las cosas han ido de bonanza, pues resulta que como capitalizamos al 2,79%, pues ahora pues ya vale 3 veces más. Porque, claro, al capitalizar, ahora lo vemos, ya sabéis que se hace la operación inversa. Si se está hablando del 3%, que se multiplica por 100 y se divide por 3. Es decir, que al estar en el denominador, la tasa que voy a aplicar de capitalización, mientras más alta es la tasa, menos vale el bien. Y mientras más baja es la tasa, más vale el bien. ¿De acuerdo? Pues fijaros qué disparate, ¿no? Bueno, pues como veréis, yo estoy hablando de disparate en disparate, pero al final he sido, oye, hacerla por comparación, y si os veo obligado, ir a la capitalización, pero con mucho cuidado con estas cosas que os estoy diciendo. Bien. Yo estaba, esto ya lo puedo cerrar, aquí. Luego decía que ese tipo de capitalización se podía corregir, ¿no? Os digo que es un auténtico guirigay, pero que al final se ha simplificado, aunque aquí tenéis muchas cosas, muchas de ellas podéis pasar directamente, ¿no? Entonces, fijar lo que dice la normativa, cuando el suelo estuviera en situación de rural, claro, esto es de la ley del suelo. No sé si os han explicado que los suelos, según la ley del suelo, estaban clasificados en rurales o urbanizados. Y urbanizados solo los que están absolutamente terminados y construidos y funcionando. Todo lo demás es rural. Bien, dice, los territorios rurales mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, ¿ves? Da pie a que se utilice la renta potencial, con lo cual ya me voy a las tablas. De la explotación calculada de acuerdo con lo previsto en el artículo, según su estado en el momento de tal. Vale. Bueno, nada. El valor de lo obtenido así se podrá corregir al alza mediante la aplicación de un factor de corrección por localización. Fijaros, aquí están dando pie de nuevo lo que ya hemos hablado antes. La finca vale mucho más si está muy cerca a un núcleo urbano, que será uno de los factores que intervengan. ¿Vale? Pero qué disparate, que luego veremos, que ese factor de corrección por cercanía puede llegar a ser el 200%. Es decir, si yo, a mí, por capitalización, me sale que una finca vale 1.000.000 de euros, si está en determinadas circunstancias cercana a la ciudad y con el guanto, puedo corregirlo a 2 millones de euros. Esto parece de locos, ¿no? O sea, jugar a esto pues es un poco de loco. Y si dice con claridad que las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando tengan que valorarse con independencia, serán de acuerdo al artículo 18, es decir, método de coste de reposición. Bien, cuando habla de tipos, esto ya esto se ha anulado. Esto se ha anulado cuando veis aquí tipos de capitalización. Ha habido otra disposición del Tribunal Supremo, que esto es que el cuento nunca acabar, estamos todo el día sacando leyes y cambiándolas, ¿no? Y derogándolas. Bueno, esto se ha cambiado porque decía que en función del tipo de cultivo que fuera, se podía aplicar a ese tipo de capitalización de los bonos a 30 años ahora, se podía aplicar unos factores de minoración, porque al multiplicar por estos coeficientes era minorar el tipo en función del tipo de cultivo. Esto se le ha encargado una sentencia del Supremo que dice que solo cuando se obtengan valores no concordantes con la realidad podrá aplicarse estas tablas. Pero bueno. Bien, como veis aquí, en la disposición adicional séptima, el texto refundido, la ley del suelo ya cambiaron a los bonos del Estado a 30 años, que es el que ahora mismo rige. Pero ya hemos visto antes que está en el 4%, lo cual, y esto es de hace unos meses para acá. Es decir, que hace 4 meses estaba en el 2% y ahora en el 4%. O sea, de hace 2 meses para acá, la finca han perdido la mitad del valor. Así. Por eso este método, para mí, la fiabilidad que tiene es nula. Claro, esto de los apuntes de hace un año, aquí están los bonos a 1,31, 0,86, 1,19 en el 21, fijaros, y ahora están en el 4. Bueno. Vale. Aquí gráficos para que veáis cómo todo esto, ahora lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? con la deuda a 3 años, pues fijaros, estaba en negativo y ahora ha pasado al 2 y pico. ¿No? Bueno, todo es un desastre. En definitiva, por no complicarnos, ¿el método este en qué consiste? Calculo los ingresos que se pueden producir, calculo los costes de explotación que voy a tener. La diferencia, ingresos menos costes, igual a la renta, que debe ser el producto de la tierra, más el beneficio del que la cultiva. Determinando cuánto es el beneficio del cultivador, pues automáticamente solamente me queda por capitalizar la diferencia
de I menos C menos B, que es la renta directamente de la tierra, ¿vale? Bien. Bien, yo, más que nada, porque ya os digo, en valoración de rústicas no vais a encontrar mucho más. O vais por comparación, o vais a tener que usar la capitalización, porque vais a una valoración de una expropiación, o una urbanística, o una hipotecaria. Ahora, aquí lo importante será, por comparación, no os puedo decir más que lo que os dije al principio, que hagáis la comparación teniendo bien presente cuáles son las características que singularizan la finca que voy a valorar y en la elección de los testigos que pueda corregir en función de estas características. Es lo mismo que el método de comparación de cualquier otro inmueble, pero donde los coeficientes de homogenización tienen que ser muy especiales. Y si no, voy a tener que ir a la capitalización. Y dentro de la capitalización, si me veo obligado, pues voy a tener que ir a la que me dice la ley del suelo o la orden ECO. Lo importante en estas dos últimas, que para mí es absolutamente inaceptable, porque dan valores absolutamente ficticios, lo importante es de dónde puedo sacar información para hacerla. Porque diréis, bueno, ¿y yo de qué sé qué rendimiento de kilos por hectárea puede haber en esta finca? O bueno, bien. Para la aplicación del método de capitalización tenemos muchísima información en red y yo quiero plantear algunas para que veáis pudiendo moveros, ¿no? De momento en Aragón tenéis un procedimiento de estadísticas agrícolas bastante importante. Entonces, si entramos aquí, bueno, hay un montón de precios de la tierra, cánones de tal, superficies declaradas de producción, en fin, aquí hay muchísima información. Espera, porque era mejor el otro. Ay, no, joder. Vale. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, los resultados profesionales del 2022 ya. La distribución de la tierra, tipos de cultivo, demás, cubiertas de suelo, superficie de cultivo leñoso en función de producción. Hay mucha información, pero esta no es la que a mí me parece más interesante, por decirlo, y demás. Bien, en esta información que veis aquí ya podemos acceder, por ejemplo, a todos los tipos de cultivos en una hoja Excel, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas, tubérculos, cultivos industriales, forrajeros, hortícolas, y en cada uno de ellos vais a tener, por ejemplo, trigo duro, trigo blando. Bueno, pues vais a tener por zonas, La Rioja, Aragón, Cataluña, y vais a tener los rendimientos en kilos por hectárea. ¿De acuerdo? Si es en secano o en regadío, fijaros lo que os decía, de la mitad el doble. Y si es trigo blando, pues lo mismo. Los rendimientos que vamos a tener por hectárea de secano a regadío. ¿De acuerdo? Fijaros que el rendimiento en secano es mucho más alto en uno que en otro. Es importante saber si el cultivo posible ahí es trigo blando o trigo duro, ¿no? Y luego en Internet vamos a ver perfectamente el rendimiento de cada tipo de cultivo, como ya vemos, los costes de cada tipo de cultivo que se sacan de Internet, todas estas páginas igual, y los precios en euros tonelada de cada uno de ellos. Pero estos lo vamos a ver mejor en las lonjas locales. Y de hecho tenéis una lonja bastante importante en Aragón, creo recordar. Luego lo vamos a ver, sobre todo de frutales y demás. Luego lo vamos a ver porque os voy a pasar por una hoja que yo tengo y os voy a decir dónde está todo esto. Pero vamos a seguir. Información de las rústicas que también nos hace falta poder describirla en condiciones. ¿Dónde puedo acudir? Bueno, pues al SIGPAC, que ahora tenéis un visor. Pues, ¿qué le pasa a este? Vamos otra vez, que no me fío yo. ¿Qué le pasa a esto? Ahora, tenéis un visor, que es el SIGPAC, otra vez. Está descargando alguna actualización del Sí, PDF. sí. Bueno, sí. de la página, en realidad. Es de la página, sí. Porque es que yo esta mañana entré para tener claro que esto iba bien y entonces se habrá quedado... A ver qué quiere esto. No me deja. A ver. Está como cargando. ¿Eh? Que está como cargando algo, ¿no? Parece. Sí. Oye, pues esta mañana iba muy bien. Mira, espérate. Vamos a salir de aquí. No, esto no. Es que la cosa es que ha entrado, pero es que no me carga la imagen. Ya lo veo, ya. Te abre un PDF, parece. Sí, de hecho el visor lo que me ha abierto es el PDF, pero que no me aparece por ningún lado. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Ahora, está abierto. Mirad, esto
es un zoom ya. Esto lo primero que os va a salir es el plano que os he enseñado antes de Aragón, ¿vale? Vamos, de Aragón y de toda España, si queréis. Esto concretamente es Calatayud. Me vine aquí, no sé por qué, pero bueno, acabé aquí, en esta imagen. Bueno, el SIGPAC os va a dar una información bastante interesante. Por un lado, catastro es la información principal de áreas rústicas, ¿de acuerdo? Pero el SIGPAC os va a dar una información complementaria. Fijaros, yo lo que sí tengo que activar es parcela y pastos como poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta de parcela y pastos, aquí en las capas. Pero a partir de ahí yo cuando le pida consultas de parcela, le puedo pedir, pues yo qué sé, a alguna que tenga varias cosas. Bueno, esta tiene también cosas, pero bueno, da igual. Bueno, esta me da igual. Si yo le pido información de esa parcela, fijaros, me da toda esta información el SIGPAC. Me dice que hay 2 recintos dentro de esa parcela catastral, 2 zonas. La superficie que tiene cada zona, a qué están destinadas, tierras arables y el otro es matorral, ¿veis? ¿Y qué coeficiente de regadío tiene? En este caso están regadío al 100% la parte del recinto 1. ¿Y qué pendiente tiene? Fijaros, 330 y este 980. Se ve porque este de matorral, porque sube la pendiente y este es menos cultivable y se ha dejado de matorral, ¿veis? Bueno, esa pendiente me está dando la superficie de cada lado y la total, y me está dando una información bastante importante. Y el SIGPAC es una herramienta para que podamos utilizarla. Si yo me viniera aquí, posiblemente, no lo sé, pero intuyo que esto es una altura, ¿veis? Las pendientes aquí llega un momento que tenemos un 47%, ¿veis? El recinto 24, ¿no? O sea que, lógicamente, es que ahí lo que tenemos es una zona elevada, ¿no? Bueno. O sea, esta información es bastante interesante. Vamos a esta otra, tierras arables, regadío al 100%, tiene esta extensión y luego hay unas edificaciones. Eso pasa en catastro, veremos que son edificaciones. Aquí aparecen como edificaciones, pero muchas veces en catastro aparecen como improductivos. Entonces en catastro recintos improductivos me aparece cuando yo tengo, pues yo que sé, un risco que es un piedrón allí que aparece en medio, unas construcciones, una piscina, una alberca, un camino, y me aparece como improductivo, ¿vale? Bien, esta herramienta, como os digo, es muy interesante y nos va a servir para identificación. Pero, vamos a ver, yo podría entrar aquí, lo que pasa es que ahora mismo no me quiero extender. Claro, yo me puedo entrar aquí, pero vamos a ir al grande otro, que va a ser mejor. A ver, a este. Voy a ir a esta referencia catastral, la copio, vamos a ir a ella. Yo iría a catastro, uy, ¿qué hago? Lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Voy al buscador normal y le coloco la referencia. Ya sabéis que normalmente en rústica yo puedo ir por polígono y parcela, que es la mejor manera de localizarlo cuando no sé la referencia catastral. De hecho, yo algunas veces no sé dónde está una finca situada, busco cualquier polígono o parcela, me sitúo en el pueblo y empiezo ya a moverme en el plano hasta que digo, esta es, y entonces pincho y me sale la ficha. Bien, sacamos cartografía. Me aparece la misma, claro. Y la ficha catastral. Aquí, las planas, Calatayud. Más información de parcela y este es la ficha. Bien, aquí como veis, me aparece lo que veíamos antes. Pastos, su parcela B, pastos, la C, almendro secano, D, almendro secano. Y la intensidad productiva. Esto es importante. Catastro me califica, vamos a ir a la consulta descriptiva y gráfica, aunque esto es lo mismo. Catastro me califica, bueno, lo tengo abajo, cada parcela o subparcela me la califica con el tipo de cultivo y la intensidad, de tal manera que en cada sitio puede haber una intensidad mayor o menor, quiere decir que tiene más calidad o menos calidad, ¿vale? Aquí vemos la subparcela, la intensidad productiva a la que me refiero y su superficie de cada una de ellas. Como veis, básicamente el 1.387.000 metros, o sea, las 130 y tantas hectáreas, es de pasto porque es la base. Y tan solo hay 2 piquitos, uno de almendros que es muy pequeñito. Si vamos de nuevo vamos a ver, cerramos esto. Cuidado que no me cargue yo. Mirad. No, yo qué quería hacer. Ya no lo sé. Bueno, sí, cerrar esta pantalla. Vale. Que aquí prácticamente las subparcelas no se ven. A ver, la finca es esta.
Pero aquí casi eran dos recintos muy chiquitos y casi no se ven. Pero bueno, porque estas son parcelas distintas. Ah, aquí parece que están. Bueno, este es caso muy especial porque es que no se ven. Normalmente aquí los veis perfectamente en las subparcelas. Veis A, B, C, dentro de una única finca A, B, C, tal. Cada una se va defendiendo con esto. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a seguir. Vamos a acabar con esto. Bien, y luego tenemos más información. Encuesta de precio de la tierra. ¿Vale? Esto se hace todos los años, bueno, cada 2 años, no es todos los años, y se publica. ¿Vale? Aquí tenéis los enlaces con cada uno de los. Esta es de 2020, ahí ya creo que del 22. Entonces, esto es un documento tal como este, en donde nos va dando por comunidades y para cada tipo de cultivo los precios que van teniendo. Y esto lo tenemos para todos los tipos de cultivos y por comunidades. Obviamente, si vamos a ver qué puedo decir, prados, aceituna, pues a lo mejor resulta que hay sitios en donde no aparece, porque no hay mercado suficiente. Es decir, en Galicia pues habrá olivos, pero no hay un mercado de olivos con producción de aceitunas, ¿no? Pero vamos, que cada comunidad con sus cultivos más específicos las va teniendo. Luego tenemos un portal también que se llama Tasagrónomos. Este es gratis, este portal de Tasagrónomos es gratis. Otra vez está con el descarga. Antes era más rápido, no sé qué le pasa a esto. Bueno, este portal nos permite entrar dando la localización de una finca y nos va a determinar el valor por hectárea de un terreno, pero con unas limitaciones determinadas. ¿Veis? Con equitasación gratuita, ¿de acuerdo? Entramos. Entonces, vamos a provincia y decimos, venga, pues Zaragoza, vamos otra vez a Zaragoza. Aquí está. Y seleccionamos población, pues venga, Calatayud, si es que estábamos antes allí, pues aquí que me vengo. Venga. Y me está dando una información aquí ya, el rendimiento en kilos por hectárea, fijaros, en secano en regadío, aquí tenemos una referencia de rendimiento de secano regadío para la zona. ¿Y cuáles son las unidades mínimas de cultivo? Aquí me dice que no están establecidas. Esto es un dato importante también para las segregaciones y más de fincas rústicas. Si yo le marco que es de secano, la finca, o de lo que quiera, y le pongo la superficie en hectárea, digo 6. Le digo calcular y me dará el precio por hectárea de la finca. Yo no os digo que esto sea muy exacto o no, puede decir, es una barbaridad, no es una barbaridad, pues es una referencia, un apoyo más que vamos a tener. Esto es cuando es de secano para cultivo de cereales, pero si es viñedo, olivar o monte, me vengo a estas otras pestañas de aquí y me va a dar también la misma referencia, ¿vale? Bueno, esto es otra posibilidad de información que vamos a tener para sacar valoraciones de rústica. Bien, y ahora tengo unos casos prácticos aquí, pero os quería llevar antes, fijaros, yo os he mandado, dentro del programa de valoraciones, no, a vosotros no lo he mandado. Yo tengo unos métodos de valoración, es que estos los tengo, aparte, en determinados cursos los entrego, no. Yo tengo unas tablas automatizadas de valoración para todos los métodos que se utilizan, ¿no? Empezando por el de comparación, una variedad para cuando es garaje, que yo creo que tiene su singularidad, coste de reposición, para determinar un volumen de obra ejecutada, que viene bien muchas veces para el coste de reposición, que nos encontramos con cosas que están a medio hacer, residual estático, haciendo análisis de promociones inmobiliarias, el residual dinámico, que este supongo que lo habréis visto, que es el COCO, mi amigo José Luis Polo os habrá comentado suficiente, actualización de rentas, bueno, pues hay una que es actualización de renta y capitalización de rústica. En esta versión, la vamos a abrir, yo tengo aquí, bueno, en mis tablas siempre tengo un manual, entrada de datos, cálculo, resultados, etc. Y tengo una pestaña, bueno, esto lo paseo simplemente para que veáis, ¿no? El manual de uso, entrada de datos, yo aquí voy metiendo los datos de la finca, fijaros cómo la distancia a las poblaciones me influye porque hay unos coeficientes en la normativa que me permite aplicar, aquí fijaros, me da hasta 2,15 por núcleo de población, por núcleo de distancia a núcleos de comunicación y por valor ambiental, ¿no? Que esto es otra guerra, que si está en espacio protegido, que si no y tal, ¿no? Bueno, salen unos coeficientes que me da 2,15, la normativa me limita a 2. Estas son las fórmulas que sirven para calcular esto. Me lo limita a 2. Bueno, pues fijaros qué barbaridad, ¿no? Aquí fijaros, cuando yo le pregunto
si la finalidad de la tasación, que la desplegamos, ¿no? Si hipotecaria, explotación urbanística o libre, automáticamente eso me está condicionando a cuando yo determino un beneficio para el que la explota, si yo le he dicho que es expropiación, automáticamente me ha dicho que cero. Porque ya os he dicho que cuando es de acuerdo a la ley del suelo o a... estoy ahora cerrado. Bueno, no se considera el beneficio del explotador. ¿Bueno? Tanto la orden ECO como la ley del suelo, es lo que quería decir. ¿Vale? Bien, aquí me puedo meter en lo que habéis visto antes, que era... Ahora, pues me está costando... ¿Veis? La tablita que me vincula, este es el link a la tabla que os he enseñado antes. ¿Por qué? Porque me está vinculando ya para que yo pueda escoger cuál es la tasa de capitalización. Que era, la obligación estaba a 30 años, aquí os lo pongo. El factor de localización me ha salido 15, pero limitado a 2. Automáticamente me pone 2 porque no me permite subir. Y los factores correctores que lo hemos visto antes. Bueno, pues con esta entrada de datos, que por supuesto describo las subparcelas, cada una con los cultivos que tenga, su intensidad productiva, el tipo de cultivo concreto y su superficie, y los datos catastrales, bueno, pues ya me vengo a cálculo, ¿veis? Aquí en el cálculo tengo que meter, y ahí es el meollo de la cuestión a lo que iba, ingreso menos gastos es beneficio más renta. En este caso el beneficio era cero, ¿vale? Ya lo hemos marcado porque era una expropiación. Bueno, ahora lo que tengo que ver es en ingreso cuántas toneladas hectáreas me producen este olivar. ¿Y cuántos euros por tonelada me van a pagar? Y decir, ¿y eso dónde sale? Bueno, ahora vamos a ver dónde podéis sacar estas cosas, ¿vale? Porque eso me da a determinar los ingresos netos de cada subparcela. Bien, sigo diciendo, una vez que ya tenemos las producciones, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, cuántos kilos me produce, a cuánto vendo cada kilo y cuánto me cuesta cultivar aquello, pues automáticamente tengo ingreso menos gasto y esto sale del tirón, ¿no? Pero fijaros, el resultado, qué cosa más terrible, que cuando vamos a resultado, resulta que el factor de localización era 2. ¿Recordáis? Que no me permitía más, pero sí era 2. Pues una finca que vale 3 millones de euros se me ponen 6. O sea, es que es de locos, ¿no? O sea, este sistema de, ¿vale? Que estoy obligado, ¿vale? No obstante, cuando estoy obligado a hacerla por este método que es tan de locos, yo a mis alumnos les digo, cuando hablo de las expropiaciones, que hay un artículo de la ley de expropiaciones que sigue vigente, pues la ley de expropiaciones derogaron todo lo referente a valoración, que ahora se hace de acuerdo a la ley del suelo, pero el resto de artículos de expropiaciones sigue vigente. Y hay un artículo, no me acuerdo, pues yo no soy abogado, no memorizo estas cosas, si es el 42 o el 44, el 48, me da igual. Hay un artículo que dice más o menos así: si el valor obtenido por el procedimiento reglado no fuera de acuerdo a la realidad de mercado, podrá el tasador apoyarse en cualquier otro método que estime pertinente para ajustarse a los valores de mercado. Y este es el que se está utilizando para, en valoraciones de expropiación y tal, hacer por aquí que sale una locura y decir, y como esto es una locura, me voy y luego por comparación. Fijaros, ¿no? Bien. Esto luego me permite, este programa que os digo, pues como ya le he dado las fichas catastrales, me sabe la superficie de cada una de las construcciones, la antigüedad de la construcción y me calcula el coste de reposición neto directamente, de la edificación, y luego me mete si hay unas naves y luego unas instalaciones, si vallado, etcétera, etcétera, ¿no? Me calcula el valor final como valor suelo más por costo de reposición de los elementos que sobre él se encuentran. Bueno, a lo que voy. ¿Veis una pestaña aquí que pone datos agrarios? Bueno, pues si yo me vengo a esta pestaña, fijaros la cantidad de cosas que hay aquí. No las tengo súper actualizadas, pero fijaros, costes de producción, una de las cosas que nos preocupa, ¿no? De trigo blando y trigo duro de secano. Y tenemos, y además de glosadito, costes directos, maquinaria, mano de obra, la madre que os parió. Coste de producción de cebada y centeno, coste de producción de trigo blando y trigo duro de regadío, cuadro de coste de producción de cebada. Todo esto está publicado por las comunidades autónomas. Ahora aquí, costes y resultados productivos de los cereales. Costes de guisantes, alfalfa, en fin. Esto es enormemente largo porque tengo de todo. Aquí tengo hasta cítricos, mandarinas, navelinas, costes de producción, valores de... Eso todo en cuanto a costes de producción y rendimiento. Y en cuanto a los valores de venta, eso los tenéis en publicaciones continuas en las zonas de donde estéis, ¿de acuerdo? Yo no sé si aquí, eso no lo he hecho, esto no lo he hecho, si yo picara lonja de Aragón, y me daría... Uy, Aragón. ¿Sí? ¿Veis? Lonja del Ebro, precio de lonja agropecuaria. ¿Veis? Es que esto está publicado en todos sitios. Y aquí
os va a dar día por día, porque esto se actualiza por días. Ya sabéis que con la guerra de Ucrania y demás, bueno, pues resulta que el cereal, la cebada se ha disparado para arriba, que el otro baja lo demás allá. O sea que es día por día. Fijaros, almendras, cereales, y tiene la cotización de cada día. O sea que sabiendo el rendimiento por hectárea, le aplicáis el precio en euros por kilo de la que se está cultivando, no ya en esa finca, sino la potencial, es decir, que se cultiva en esa zona, en ese sector, ¿de acuerdo? Bueno, con esto cierro un poco esta parte para deciros que no es tan complicado. A ver que yo vuelva a donde estaba. Que no. Aquí. Que no es tan complicado hacer una valoración por este criterio de actualización de renta y que puedo encontrar datos en todos sitios, ¿vale? Bien, obviamente, si os toca una finca en explotación de verdad y complicada, pues ya os dije al principio que yo buscaría la colaboración de un ingeniero agrónomo, un perito agrónomo y tal. Bueno, aquí tenemos ahora varios casos prácticos, no quiero enrollarme mucho más, que hoy estaréis ya bastante cansados. El primero de ellos es una evaluación clásica, como os dije al principio. Bueno, entonces, ¿qué me están dando? Unos datos y me dicen, a ver, los datos aquí se me aportan, obviamente yo no los busco. Dice que la alternativa que se propone es un cultivo de cebada, se deja en barbecho, luego cebada y luego beza, ¿de acuerdo? Que es lo que se suele hacer. Y me da unas estimaciones de producciones, ¿vale? En euros hectárea. A ver qué pasa aquí. Vale, sí. Vale. Entonces tenemos en cuenta que hemos dicho que tenemos cebada, pues estos eran los costes. Estoy dándole vuelta. Esta es la estimación de costes de producción y estos los ingresos. ¿De acuerdo? En cuanto a los ingresos, la cebada, tenemos aquí el grano, la paja que es inherente, y tenemos un rendimiento en kilos hectárea. ¿De acuerdo? Bien. Y un precio por kilo. Luego tenemos 3.200 kilos hectárea. ¿A cuánto el kilo? Pues a 126 euros tonelada. Es que la cebada se suele dar mucha gente, euros tonelada. ¿Vale? Con lo cual tenemos 404 euros en esa hectárea de grano. En paja, mucho menos, claro. Es una cosa que da mucho menos. En ayudas de la PAC sí que hay que colocar lo que tal, ¿no? Rastrojera, vale. Barbecho. El año que se queda en barbecho hay solamente una cantidad de ingresos. ¿Cuál? La de la PAC, que te lo están pagando ese año. Bien. Y en la alternativa siguiente es beza. De nuevo lo mismo, grano, la paja, la ayuda de la PAC y tal. Total, sabemos la producción por hectárea, en cuánto vale cada kilo, el total de ingresos por hectárea, ¿vale? Tenemos aquí los tres tipos, ¿vale? Y ya lo sabemos. Bien, en función de los ingresos y gastos de los distintos cultivos, obtengo los siguientes márgenes brutos. A ver, en cebada tengo ingresos 6,35, gastos, cebada 3,29, luego ingresos netos, pues ya está. Tenemos este ingreso neto y este ingreso neto. Pero como se proponía un margen, o sea, un proceso de cebada, barbecho, cebada, beza, pues tenemos 2 veces cebada más un barbecho más una beza. Dividido por 4, tenemos unos rendimientos en 4 años, dividido por 4, promedio por año de 212 euros hectárea. ¿Vale? Ahora aquí, como os dije al principio de este tema, se hace una paja mental para calcular cuánto es el beneficio del explotador. Esto pasáis olímpicamente, ¿no? Son ganas de hacerse, de hacer tonterías, porque, como hemos dicho, ese beneficio del explotador puede ser lo que queramos, y en función de ello va a cambiar el resultado, ¿no? Bueno, aquí dice que al final la renta de la tierra que le queda después de quitar el beneficio son 189. ¿Veis? De 212 se ha quedado con 189, le ha quitado poquito, del 50% nada. Bien. Bien, pues esa es la que dice que hay que capitalizar. ¿A cuánto? Y son entre el 2 y el 5, por tal, al final aplicamos un 2. Hemos visto que esto va aquí al denominador. Lo es la renta por 100 partido por 2. O sea que entre un 2 y un 4 hay del tanto al doble. Fijaros qué burrada. O sea que este procedimiento, este es el clásico porque ha considerado el beneficio del explotador. Pero qué burrada aún así. ¿Qué le ha dado? 9.000 euros hectárea. Bueno, pues 9.000 euros hectárea ya me da el valor de la finca completo. Pero yo aquí os hago la precisión. Si en vez de un 2 un 4, ya vale la mitad. ¿Veis? O sea, es una locura. Bien, pero hay que hacerlo. Bueno, el caso práctico 2 es lo mismo. Es lo mismo. Y van sacando. Lo único que lo he dejado porque tiene un montón de llamadas. Este sí. Un momento. Este tenía un montón de llamadas. No, este no está aquí.
Pues no sé por qué, es que había uno, pues no será este. Pero creo que sí, teníamos aquí un montón de llamadas a las cuales prácticamente acudíamos a portales que además eran de Aragón. Pero no lo veo ahora, ¿no? O se han borrado. En cualquier caso, es un ejemplo muy parecido al anterior, en donde me están diciendo que hay que valorar una superficie de 19 hectáreas y con la sierra interior a 2 kilómetros de casco urbano, este dato importante, colindante con carretera, también importante. Características: productividad media 2,2 toneladas de trigo por hectárea. Ya me están dando un rendimiento. Que no, esto es un dato que obtengo perfectamente en Internet. Y un índice de arrecho del 90%. El índice de productividad específica de la finca es de la clase segunda de intensidad productiva de la finca o la que cuenta el municipio. Catastro, intensidad productiva de este tipo de trigo, de cereal, me está calificando tierra de secano, intensidad 2 de las 5 que tiene, o sea, una buena tierra. Con estos datos podemos determinar que la productividad media real la sube del 2,2 al 2,6, ¿vale? Los propietarios reciben una subvención agraria de 2.450 euros, ¿vale? Por otra parte, vamos a ver el precio del trigo, a cuánto se vende. Entonces, bueno, está haciendo aquí un análisis, fijaros, pues desde, ahora me está saliendo esto, desde el 9 al 13, pero vamos, esto sigue, podemos seguir analizando. Y de hecho, ahora, como todos sabéis, la guerra de Ucrania ha disparado el precio del trigo, que estaba en esto, unos 200 y pico euros tonelada, pues lo ha disparado a 500 y 600 euros tonelada. ¿Eso hace que la finca valga mucho más? No, no. Eso hace que el trigo valga más, pero la finca, tu finca valía 1 millón de euros y no te van a pagar 3, porque el trigo vale 3 veces más. Pero bueno, así estamos de nuevo. Es otra variable más que está sometida a muchos vaivenes de la iba a decir, de la civilización en la que estamos, ¿no? De la guerra, de la historia. Bien, los ingresos deben ser incrementados con los procedentes de la PAC, eso ya lo hemos dicho. Digo que existen en Internet multitud de fuentes de datos de costes de cultivo que junto con los anteriores nos determinan los cuadros de ingresos y gastos. Bueno, pues ya está. Lo mismo del anterior, costes por hectárea, tanto. Como son 9,5 hectáreas, las que se están valorando, precio de costes por hectárea, pues total costes. Ingresos, pues lo mismo. Ventas de trigo, 9 hectáreas y media por 2,6 toneladas hectáreas y a 210 euros tonelada, pues ingresos 5.000. En la PAC, aquí está. Pago único, 2.450. Total ingreso, total costes. Total, un rendimiento, aquí, fijaros, 7 menos 3 y pico, 3 y pico. ¿De acuerdo? Y aquí sí lo hace al 50%, es cachondo. Y dice que la tasa de actualización la hace al 2,91. Bueno, pues parece más o menos razonable, ¿de acuerdo? Y luego dice que ese valor debería modificarse al alza, porque le ha dado 6.800 euros hectáreas, porque está muy cerca del centro urbano del municipio y que además está a pie de carretera. Que son dos factores que además de ser muy demandada la finca por estas razones, facilitan las labores agrícolas. Vale, y por último deciros que el efecto subvención, que esto lo hemos comentado, fijaros que aquí, pues si de 6.000 y pico euros hectárea hay 2.450 que vienen de la PAC, imaginaros el efecto en el valor de la finca que tiene la PAC. O sea, que ahora ¿qué pasa? Que revisan la PAC y la PAC vale menos, entonces, o sea, como veis, la valoración por esta metodología es lo que queráis que salga. Pero nos vemos obligados a hacerla cuando estamos hablando de expropiaciones o de hipotecaria y tal. Y es verdad que ya os he comentado que hay un artículo por ahí en la ley de expropiaciones que dice que si me da una cosa muy rara me puedo escapar y utilice otros métodos de comparación. Pero que en la realidad, salvo que tengas estas finalidades, hay que ir a un método comparativo que al final es lo que la gente te está pidiendo. Oye, ¿cómo que esta finca dices tú que por ese método lleno número vale 2 millones y a mí no me pagan ni 1,5? Pues eso, o al revés. Bueno, chicos, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Yo siempre me ofrezco, y con vosotros también lo hago, y así lo digo, y le hago extensivo el tema para que Alberto os facilite el paso, aunque creo que aquí lo tenéis claro, porque no, es que en mis apuntes suelo poner siempre mi correo electrónico, que no lo veo aquí, no está. Bueno, en cualquier caso, a través de Alberto me podéis localizar para dudas, consultas que queráis, no tengo ningún inconveniente. Lo suyo es que, por favor, si hacéis alguna duda que tengáis en algún caso de esto,
lo podéis hacer por correo electrónico exponiendo brevemente el tema, pues yo lo veo, tengo tiempo de pegarle un vistazo y analizarlo, y si me indicáis vuestro teléfono, a mí me resulta mucho más cómodo llamaros en un momento y decir, oye, pues mira, yo creo que esto así, asado y tal, y contestaros, pero que sí, que me ofrezco con vosotros a facilitaros cualquier duda o consulta. Luego ya me han pedido también unas preguntas de examen o más que de examen, de comprobación de seguimiento, así que procuraré que sean sencillas y dentro del contexto de lo que hemos hablado hoy, y sobre todo que se refieran al concepto más que al desarrollo, ¿vale? Pues Muy gracias a bien, todos. Manuel. Bueno, Muy bien, Alberto. pues muchísimas gracias. La verdad es que además te quiero felicitar porque llevas 4 horas aquí largando, ¿vale? Y a veces es complicado porque la verdad es que ha habido poca interacción en general, ¿vale? Pero bueno, yo creo que tienes una gran experiencia formativa y se nota también para hacerlo a menos, aunque sea casi un monólogo, ¿no? Pero bueno. Lo que sí que te quería comentar también, Manuel, es que, si no recuerdo mal, el año pasado nos compartiste para facilitar a los alumnos unas tablas de los métodos que tú utilizabas y nada, te pediría autorización para volvérselas a enviar este año. No hace falta ni que me las mandes, les puedo facilitar las que nos facilitaste el año pasado. ¿Te parece bien? Bien, no sé qué tablas. Haz una cosa, mándame alguna, no todas, alguna, para yo ver qué tablas son y si están actualizadas. Vale. Porque si no, ya os haría llegar unas que son mucho más completas. Aparte de que algunas hay algún pequeño error que, como toda persona humana, como dicen por ahí, cometemos, y hay alguna que tiene un pequeño error que lógicamente ya he corregido. Vale, pues entonces hacemos una cosa. Ahora te envío las que nos mandaste el año pasado y esperamos un poco a que nos digas si se pueden compartir o hay algún cambio, lo que sea, ¿vale? Perfecto, muy bien. Oye, Manuel, Ea. pues Pues nada, con gracias. esto hemos puesto punto y final a la asignatura de valoraciones inmobiliarias. Creo que teníamos por aquí también a un conocido tuyo, a José Luis Pueblo, porque me ha dicho, tienes el micro abierto, Alberto, que me colaba Sí, ahí. sí, yo no te podía Me ha entrado corregir una porque llamada telefónica y estaba ahí un poco. No, no no me diría he dado que, cuenta que tenía el micro abierto. no diría que Y José Luis está por ahí. bueno, yo creo que sí, porque me ha mandado un WhatsApp diciendo que está camuflado por ahí. Hombre, eso no se hace, José Luis. Bueno, Ya me meteré con él. muy bien. Bueno, Y eso, nada, decir que, pues eso, el cuestionario de esta asignatura va a tardar un poquito. Normalmente ya sabéis que lo tenéis una vez que acaba la sesión. Pero en este caso, pues ya os ha comentado Manuel al principio que había tenido una pérdida de información en su disco duro y entonces lo estaba ultimando. Yo creo que nos lo enviará hoy o mañana a primera hora y en cuanto a eso lo habilitaremos y os avisaremos de que ya está disponible. Y os daremos el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Vale? Y lo que os decía, con esto hemos puesto punto final a las 5 sesiones de valoraciones. Para mí, sin lugar a dudas, la asignatura más apasionante de todo el Merín, te lo digo de verdad, porque yo creo que es muy práctica y se aprende un montón. Y la semana que viene vamos a ir con fundamentos técnicos del diseño. Así que gracias a todos, nos vemos la semana que viene y estudiar mucho y hacer los test, sean difíciles o fáciles. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Manuel. venga, gracias a Gracias a todos. todos.